estamos arrancando hoy con esta nueva forma de meternos en la Biblia, de aprender Biblia, de entender lo profundo que hay ahí en las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes han pensado alguna vez, es que la Biblia es tan complicada que no la entiendo? Es que yo prefiero que alguien me explique porque yo la leo y la verdad es que no sé ni por dónde comenzar. Y si empiezo por el Génesis, hay un montón de cosas que no entiendo y además que son rarísimas y otras muy violentas y pura sangre y pura violencia y violaciones y guerras y invasiones y un montón de cosas muy extrañas. ¿Cuántos de ustedes han pensado que la Biblia de repente es complicada? ¿Verdad que sí? Dense un aplauso porque somos de los mismos. Un aplauso fuerte, un aplauso fuerte. Lo que los religiosos no quieren, ¿cuántos vinieron aquí por esa frase? Lo que los religiosos no quieren que sepas. Sí, también somos de los mismos, ustedes y yo nos entendemos bastante bien. Pues lo que los religiosos no quieren que sepas. Yo hoy lo que quiero hacer realmente, entre otras cosas, es una introducción a esta serie que nos va a tomar un buen poco de tiempo. Génesis es un libro grande. Y probablemente no vamos a estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo, pero sí los grandes ejes de los temas que nos ofrece Génesis. Y Génesis es súper importante porque Génesis es el libro que trae probablemente los temas más controversiales de toda la Biblia y de toda la humanidad, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Así que yo quiero empezar hablando de este hombre que se llama Yuval Noah Harari. ¿Cuántos han leído libros de Yuval Noah Harari? Ahora me he escuchado mencionar. Él escribió unos ensayos acerca de quiénes somos y por qué los seres humanos, el Homo sapiens, hemos llegado a dominar la creación, el planeta, ¿verdad? ¿De qué manera es que lo logramos? Y es que nos han contado, dice él, una historia. Nos han contado que nosotros tenemos algo súper especial como seres humanos. Que mi cerebro es superior al del resto de la creación, que mi cuerpo es mucho más lindo que el resto de la creación, que nosotros tenemos un alma, un espíritu superior al resto. De hecho, pensamos que los animales no tienen alma. ¿Y de dónde creen que viene la palabra animal? Sino desde ánima, que significa alma. ¿Habían pensado en eso antes? Pero nos han enseñado, nos han contado la historia de que nosotros somos especiales. De hecho, nos sentimos muy superiores, digamos, a los chimpancés, o a los cerdos o a los perros, sin darnos cuenta que tenemos una vergonzosa similitud entre esos animales y nosotros. Y que realmente somos mucho más parecidos de lo que nosotros quisiéramos a esos animales. Que no tenemos tanto de especial. Y de hecho, la mayor parte de las veces, si nosotros nos ponen de tú a tú, digamos con un chimpancé, ¿quién gana? Es más, pensémoslo así, si nos mandan a una isla desierta, un chimpancé y usted, ¿quién sobrevive? ¿Quiénes son mejores? Y si nos peleamos un chimpancé y yo, ¿quién gana? Me da por la jupa o por todo lado, en realidad. Tienen agilidad, mayor agilidad, tienen una piel más robusta, más gruesa, tienen brazos más largos, tienen reflejos más o mejores reflejos, tienen mayor capacidad de supervivencia en cualquier circunstancia. Lo mismo casi con cualquier otro ser vivo. Nosotros no aguantamos casi nada, somos muy débiles. ¿Qué nos hace superiores entonces? ¿Qué es lo que el Génesis nos cuenta que nos hace pensar que nosotros somos superiores? Si nosotros peleamos 1 a 1 con un chimpancé, perdemos. Si ponen a 2 chimpancés frente a 2 seres humanos, ¿quiénes creen que van a ganar? Los chimpancés, dígalo con confianza. Si ponen 10 chimpancés y 10 seres humanos, ¿quiénes ganan? Los chimpancés. Pero si son 1000 seres humanos y 1000 chimpancés, ¿quiénes ganan? Ganamos nosotros, los seres humanos. Porque nosotros de manera individual, nosotros de manera independiente, no tenemos mayor, digamos, particularidad, o no somos mejores que el resto de la creación. En donde el ser humano se hace mucho mejor es en la práctica de lo colectivo. En la práctica de lo colectivo, 1 a 1 no lo logramos,
pero colectivamente somos geniales. ¿Qué pasa si nos ponen a nosotros, por ejemplo, en el Estadio Nacional? ¿Cuánta gente le cabe del Estadio Nacional? ¿Cuánto? ¿45? 35.000 seres humanos ahí, y normalmente, o sea, normalmente no hay muertes. ¿Ok? Lo normal es que no hayan ni golpes. Lo normal. Ahora, pongan 35.000 chimpancés ahí. ¿Y qué pasa? Un desastre. Porque ellos no tienen la capacidad de organizarse flexiblemente, creativamente. No tienen la capacidad de organizarse, que es lo que nosotros tenemos, la capacidad de organizarnos creativamente. Por supuesto que aquí lo que estoy hablando es de el poder de la tribu. Y poco a poco voy a ir desgranando esto, porque esta es la introducción al libro de Génesis, ¿verdad? Lo que nos hace fuertes es la tribu, porque solos no podemos. Ahora usted pensará, los chimpancés también andan en manadas, pero es que hay una diferencia muy grande entre una tribu y una manada. Porque la tribu tiene algunas características que voy a contar a continuación, y la manada no lo tiene. La tribu tiene la característica de que se cuenta historias. Nos contamos historias. ¿Cuál es la gran diferencia entre los seres humanos y los chimpancés? Que nos contamos historias. De hecho, las abejas son seres que también trabajan en comunidades organizadas, ¿cierto o no? Vean qué maravilla esta imagen. Están intentando proteger la miel, y entonces se agarran unas a otras para crear un puente e ir entre ellas, pasando unas hasta el otro lado y crear la protección. Se pueden organizar, pero no son flexibles. No son seres flexibles. Ellas, si les cambia el peligro, no pueden reinventarse tan rápidamente como lo hacemos los seres humanos. De hecho, las abejas nunca se ha dado el caso, por lo menos no está documentado, de que haya un grupo de 5 abejas que se crean revolucionarias y entonces organizan ahí una revolución, derrocan a la reina e instauran una democracia de las abejas. Eso no sucede. Ellas no pueden cambiar, pero ustedes y yo sí podemos cambiar. Antes funcionábamos como las abejas, pero ahora tenemos mayoritariamente en los países una democracia. Y depende de cómo sea la amenaza, nos reorganizamos. Vean con la pandemia. Nosotros incluso, y aquí hay otra característica del ser humano, que aunque no nos conozcamos, podemos cooperar unos con otros. En cambio, las manadas, eso lo hace una tribu, pero las manadas, al que no conocen, lo rechazan y lo matan, ¿cierto o no? Nosotros podemos cooperar. Yo no sé quién inventó o quién ensambló este micrófono con el que yo les estoy hablando, pero él está cooperando con nosotros para que nos escuchemos bien, ¿cierto o no? El ser humano puede cooperar, aunque no se conozca. Y eso nos hace especiales, eso nos hace diferentes. Historias que nos contamos. Las historias que nos contamos. El ser humano es el único de toda la creación que se cuenta historias. Es el único de toda la creación que no solamente se comunica para contar lo que está viendo de la realidad. De hecho, nunca veremos un grupo de perros viajando kilómetros y kilómetros y kilómetros para escuchar la charla de otro perro de cómo aprendió a quitarse muy bien las pulgas. No se cuentan historias. Tampoco veremos una bandada de pájaros viajando kilómetros y kilómetros para poder escuchar el concierto de otro pájaro que canta súper bonito. No se escuchan así para sentir placer, para sentir emociones, para contarse historias. Eso lo tenemos solamente nosotros. Para los humanos, pero los humanos nos contamos historias y nos las creemos, que eso es lo más importante. Nos las creemos. Los animales, por ejemplo, no logran contarse relatos. Ahora, esta capacidad que usted y yo tenemos de contarnos historias y creérnoslas es lo que nos ha hecho ser geniales. Porque alguien un día descubrió por allá que comer comida cruda era peligrosísimo y normalmente la gente podía morir
de comer comida cruda. Nos contaron esa historia, no la creímos y entonces ahora hemos sobrevivido y tenemos mucha más capacidad de supervivencia porque cocinamos la comida que nos comemos. Pero esa misma capacidad que tenemos de contarnos historias nos hace hacer cosas horribles. Alguien nos contó la historia en los años 1930, incluso antes, que los judíos eran una peste y que los judíos eran una amenaza, una historia ficticia. Porque obviamente nadie va a creer que los judíos eran la amenaza y que ellos eran los culpables de todos los males de la humanidad y que había que exterminarlos. Pero colectivamente nos organizamos los seres humanos, toda Europa, parte de América, parte de Asia y de África, para exterminar a un pueblo específico. Porque una historia que nos creímos, la asumimos y actuamos en consecuencia de esa historia. Nosotros somos los únicos seres de la creación que nos contamos historias y nos las creemos. Pero para eso alguien tiene que contarnos una historia y todos tenemos que creerla. El Génesis es una historia y nos la hemos creído. Y por eso cambia las sociedades, las culturas, la forma en que nos vemos unos a otros. Ahora, un momento, ustedes dirán, los animales también se comunican entre ellos. Deben contarse cosas. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos solo cuentan la realidad que ven. Por ejemplo, los monos dicen, ahí hay un león, corran. Es lo único, porque efectivamente había un león y había que correr, ¿o no? Hay comida, coman, porque efectivamente había comida y había que comer. Pero nosotros, los seres humanos, por ejemplo, un día alguien preguntó, ¿qué le pasa al volcán? ¿Por qué el volcán está haciendo erupción? Y a alguien se le ocurrió una historia. Dice, es que Dios está enojado. ¿Y qué hacemos para aplacar la ira de Dios? Tirémosle un sacrificio humano. Y todos dijeron, me creo la historia. Hagámoslo. Y entonces colectivamente se organizaron para atrapar al que les caía peor de la tribu y tirarlo al cráter para ver si ese Dios de la historia se calmaba. Nosotros realmente nos contamos ficciones y nos creemos las ficciones. Usted nunca va a convencer, creo que lo tengo aquí, nunca va a convencer a un mono de donarle un banano mensualmente para irse al cielo después. El mono va a decir, ¿qué cuento? ¿Qué cuento? Eso es una ficción. Hábleme de realidades. Pero los seres humanos, alguien nos dice, señores, si no donan en la iglesia, se van para el infierno y Dios no los sana. Y todos dicen, amén, me creo esa historia. Y entonces actuamos colectivamente con una verdad que no es verdad, sino que es una ficción. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay que donar. Estoy diciendo que la historia que nos contaron del por qué tenemos y podemos donar es distinta. Nosotros en Interludio donamos porque amamos lo que sucede aquí y queremos que esto funcione y se haga más grande para que más gente conozca el amor de Dios, ¿cierto o no? Pero a Dios no le interesa su plata. Pero nos creímos esa historia. ¿Me estoy explicando? Sí, los seres humanos creen en ciertas historias que los hacen cooperar para construir, por ejemplo, grandes catedrales. Y duran cientos de años. La Sagrada Familia en Barcelona, creo que 120, ciento y pico de años. Algunas otras 300 años construyéndose. Porque alguien contó una historia. Por ejemplo, una historia de que aquí se apareció la Virgen. Y en pos de eso se construyen cosas. O por ejemplo, las cruzadas. Alguien contó una historia y esa historia se la creyeron. Hay que reconquistar Jerusalén porque ahí es donde vive Dios. ¿Ustedes recuerdan esa frase? Estoy seguro que han escuchado la frase Tierra Santa. Y nos han contado la historia de que Tierra Santa es un lugar específico. ¿Recuerda? Que es Israel, que es donde vive Dios. Pero ya en Éxodo, Moisés estaba en Egipto y Dios le dijo, quítese las sandalias, madre, porque la tierra que usted está pisando es tierra santa. Toda la tierra es santa.
No hay un lugar específico donde viva Dios. Pero nos creímos eso y hubo las cruzadas y una matacinga de musulmanes y de otras tribus que estaban allí, pero no vayamos muy lejos. Ahí están los de ISIS, los de Al Qaeda, Guerra Santa, y se la creen. Alguien cuenta una historia y se la creen. Y entonces somos violentos porque nos creemos esa historia, porque hay que defender esa historia. Y yo he visto muchos cristianos siendo violentos verbalmente, incluso en mis propias redes sociales, para defender una historia que le contaron. Una historia sobre la creación, por ejemplo. Cuando yo digo, por ejemplo, y luego lo vamos a ver con más calma y con más detalle a lo largo de estos domingos, que por ejemplo, Eva no fue creada de una costilla. Y hay gente que se enoja, porque la historia que le contaron es distinta. Vean esta historia que nos contaron. Nos contaron que Cristo está sobre todas las cosas. Y luego el más importante después de Cristo es el esposo. ¿Han escuchado esta historia? Y luego debajo del esposo, porque él es el que provee y el que protege. Somos fuertes. Y vean mi cuerpo. Ni lo uno ni lo otro ahí. Y debajo de uno entonces está la esposita, ¿verdad? Que les llaman así y todo, porque cuida de los hijos y es el complemento perfecto. ¿De qué lindo suena? Y todo el mundo dice, amén. Qué historia tan maravillosa nos contaron. Y así construimos una sociedad machista, una sociedad patriarcal, una sociedad que en cooperación maligna y malévola sostenemos entre todas y todos. Y muchas personas sufren por esto. Y no solo las mujeres sufren. Las niñas, los niños, los adolescentes. Son historias que nos cuentan. Esta es una mujer que se llama Irene Vallejo, es una escritora española que se hizo muy famosa en los últimos meses por un ensayo, un libro que se llama El infinito en un junco, que cuenta la historia, se los recomiendo muchísimo, la historia del libro, la historia de la creación de la escritura, del libro como tal, como objeto. Y ella nos dice algo que es maravilloso, y es que venimos de millones de años de una tradición oral, de una tradición oral. De hecho, la escritura y los libros son demasiado recientes. ¿Hace cuánto se inventó la imprenta? 500 años. Y antes de eso, incluso, los rollos, los papiros, eran muy raros en realidad. Y los tenía gente muy, muy adinerada o los reyes, y en lugares muy escondidos. La escritura y la lectura es muy reciente. Y de hecho, siempre las historias eran contadas por un anciano, el anciano de la tribu. ¿Recuerdan eso? Nosotros creo que lo hemos visto. Se sentaban ahí en la noche a que les contaba historias, les contara historias. Imagínense esto, el Génesis. Un señor nonagenario, un señor de 90 años contando la historia de la creación. ¿Cuánto dura contando la historia de la creación? Toda una noche. Y ahí estaba todo el mundo. Había uno de los que estaban ahí sentados, digamos que somos nosotros, yo les estoy contando la historia, y uno de ustedes tiene que caminar 3 días para repetir la historia en su propia tribu. Y usted no tiene computadora ni cómo grabar ni nada, solo tiene que memorizar lo que está escuchando. 3 días después, al 4.º día llega al otro lado y dice, voy a contarle la historia de la creación. ¿Cómo creen que la cuenta? De camino se le cambió todo. Y ahí sucede lo mismo y lo mismo y lo mismo, el teléfono chocho, pero no importaba, así nacen las religiones. Justamente esa es una de las maneras en que las religiones nacen. Ahí el relato de la creación está relatado en muchas culturas y en muchas religiones, casi idéntico. El Enuma Elish, el Gilgamesh, está aquí en Mesoamérica, están los relatos también del Popol Vuh, ¿cierto o no? Y son, digamos, el relato del diluvio está en todas las culturas prácticamente. Pero no se parecen totalmente, no son idénticos. Hasta que llegó un día alguien que dijo, señores, me inventé la escritura. Lo estoy inventando, no fue así, ¿verdad? Pero crean la escritura y dicen, ¿saben qué? A partir de ahora, las historias más importantes tenemos que escribirlas y nadie más las puede cambiar. Y entonces, lo escrito se convierte en ley. Y el que ose cambiar la ley, ¿qué le pasa?
Hereje. Nacen los herejes. Antes no habían herejes. Con la historia oral no habían herejes, pero cuando se escribe y queda plasmada y ya nadie la puede cambiar porque se convierte en letra sagrada, entonces el que la cambia y la cuenta distinto es un hereje y merece la muerte. Y nacen las guerras entre las religiones. Pero nosotros hemos vivido eso todos y todas. Cuando usted y yo nacimos no sabíamos leer, ¿cierto? Nuestra vida era de escuchar historias orales, ¿o no? Usted pasaba por un supermercado y no podía leer las etiquetas. La mamá le decía o el papá le decía lo que estaba comprando, lo que decía. Usted vivía en un mundo en el que podía ver el alto en la calle y no podía, excepto que aprendiera el icono o ese color rojo, pero alguien le tuvo que contar esa historia. Y si le hubieran contado que eso significa pase, ¿usted se lo cree o no? O las historias que le contaba su mamá o su papá en la noche para aplacar los miedos de los fantasmas nocturnos. Y usted se los creía. A mí me contaban historias y me leían libros y le cambiaban, y es más, le hacían voces. Mi mamá era buenísima haciendo voces. Pero le cambiaba algunas partes para que yo no me asustara de algunos cuentos que eran bien macabros. Por ejemplo, Caperucita Roja, cuando ya, ¿para qué se va a comer a la abuelita? O sea, le cambiaba la historia. Y cuando logré leer el cambio de la cultura oral a la escrita, yo dije, mi mamá me paqueteó. Por muchos años me paqueteó. Pues eso es exactamente lo que sucede con el Génesis. Cuando logramos leer en serio el Génesis, cuando logramos entrar a lo que dice este texto, nos vamos a dar cuenta que nos han paqueteado en muchas enseñanzas. Entonces se convierte en ley. Hasta hace poco, no sé si ustedes vivieron esto, pero alguien decía, es que salió en un libro publicado, leí en un libro que, y cuando alguien decía, leí un libro, ya todo el mundo decía, tiene que ser verdad, ¿cierto o no? Porque si estaba publicado era verdad. Ahora ya no es un libro, ahora es Facebook o redes sociales. Las verdades se construyen así. Nos cuentan historias y nos las creemos. Votamos porque nos contaron una historia. Nos casamos con alguien, algunas porque les contaron una buena historia, que se creyeron. Así funcionamos nosotros. Quiero avanzar rápido esto, pero quería que quedara muy claro esto de por qué el Génesis es una historia contada. Y por eso hay que ir más profundo y aprender algunas cosas. Espero que al final tengamos un tiempo para algunas preguntas, pero como es la introducción, yo quisiera tomar un poco más de tiempo. Un niño de 9 años, es decir, yo, en una casa donde sobreabundaban las Biblias, el primer libro que pude coger era una Biblia, Dios habla hoy, ilustrada, porque yo creí que eran cuentos de niños. Y empecé a leer el Génesis con 9 años. Y me empecé a hacer estas preguntas. ¿Un árbol prohibido? ¿No era mejor solo crear árboles permitidos? Y era más fácil hacer todos los árboles buenos. ¿Para qué nos meten un árbol malo? Era una trampa de un Dios de mal corazón. ¿De dónde sale la mujer con la que se acuesta Caín? ¿Cómo fue creada ella? De otra costilla, no lo dicen. Un Dios que hace la broma macabra de ordenar a Abraham matar a su propio hijo y luego le dice que no, que era broma. Qué raro libro, ¿verdad? Las hijas de Lot, en serio, lo emborracharon para embarazarse de él una a una, o más bien de Noé. Estas historias que nos han contado son ciertas. ¿Cómo le entramos al Génesis? ¿Cómo podemos leer el Génesis y entender lo que realmente está ahí en ese hermoso libro? Pero después, muchos años después de que yo me hice preguntas como estas, probablemente fueron otras más inocentes o algo así, pero tenía que ser algo como eso. Yo estudié teología y me fasciné con el Antiguo Testamento, así que me especialicé en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro del Éxodo y en el libro de Génesis. Y otra de las cosas que me fascinó fue la lengua en la que fue escrita la Biblia. En este caso es el hebreo. El hebreo. Y cuando pude leer el Génesis en el hebreo en el cual nos llega, me di cuenta que es un libro extraordinariamente maravilloso. Alguien genial tuvo que haber hecho eso.
Y se los voy a demostrar en este momento. Vean, este es el primer versículo del Génesis. En el principio, Bereshit, Elohim creó Bará, los cielos y la tierra, y todo estaba tohu vabohu. Y aquí hay tres cosas. Ese es el primer versículo. Hoy no vamos a tocar solamente el primero y el segundo, pero nos vamos a centrar en el primero. Bereshit significa desde el principio o en el principio. Bará está creando. Pero tohu vabohu significa vacío y más vacío. Lo más vacío de lo más vacío. Algunas versiones dicen en el siguiente, en este versículo, en esa segunda parte del versículo, que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Lo han leído? Pero el texto hebreo está diciendo que no había nada, que estaba vacía. De hecho, la misma frase de la traducción Reina Valera, desordenada y vacía, es una contradicción en sí misma, ¿o no? Lo que está vacío no se puede desordenar. El vacío no es desordenado, no puede ser. No puede estar desordenada y vacía al mismo tiempo. El texto bíblico nos empieza a decir que aquí hay algo que no nos han contado. De hecho, Bereshit, Elohim, está en plural. Lo podríamos leer: en el principio los dioses crearon los cielos y la tierra. Los dioses, ¿cuántos eran? ¿Era uno o son muchos? ¿O es parte del cuento que nos metieron? No se me asuste, y ahorita llegamos ahí. En el primer versículo Dios es creador, Bará. En el segundo versículo es aliento, Ruaj. Y en el tercer versículo es palabra. Y vean qué interesante, porque primero es creación o creador, luego es solo viento, soplo o aire. Ruaj significa espíritu, pero también significa atmósfera, o significa soplo, o significa tormenta, o significa silbido. Y en la tercera parte, Él es el verbo, es la palabra. Y uno puede ver aquí un atisbo de la Trinidad, ¿cierto o no? El Creador, el Espíritu y el Verbo, que es Jesús. Eso es lo que está pasando en el Génesis. Y yo empiezo a darme cuenta que es un libro maravilloso, que nos tiene cosas que contar, pero nos las han contado distinto. De hecho, tiene cosas tan maravillosas que tiene juegos de números. En solo los 2 primeros capítulos hay juegos de números maravillosos. Por ejemplo, el 3. El número 3 aparece, y vean, lo puse aquí para que lo podamos notar. Y si usted quiere tomarle fotos a esto, la palabra hebrea que describe la acción de crear, Bará, aparece en 3 versículos del primer capítulo de Génesis. Y en el último de esos 3 versículos aparece también 3 veces. También hay juegos de números con el 7. En el primer versículo tiene 7 palabras hebreas. El segundo versículo tiene 14 palabras hebreas, es decir, 7 por 2. La palabra tierra, Aretz, aparece 21 veces a lo largo de todo el relato, es decir, 7 por 3. El séptimo párrafo en el texto hebreo tiene 35 palabras, 7 por 5. La palabra Dios aparece 35 veces en todo el poema de la creación, que termina en el 2-3, 7 por 5. La frase y fue aparece 7 veces, y la frase vio Dios aparece también 7 veces. ¿No les parece algo maravilloso? Alguien escribió esto pensando más allá de lo evidente, jugando con los números. De hecho, también tenemos juegos con el número 10. La palabra hizo aparece 10 veces, al igual que de acuerdo a sus especies, así como también y dijo Dios. Esta última aparece 3 veces, recuerdan los juegos anteriores, 3 y 7. Ahora lo suman, 3 veces en relación a la gente, 7 veces en relación con otras criaturas. La palabra hágase aparece también 10 veces, 3 veces referida a las cosas del cielo y 7 veces referida a las cosas de la tierra. Alguien está construyendo el texto de Génesis como un arquitecto maravilloso que sabe muy bien lo que nos va a contar. Y alguien lo pensó, no es casual. Y lo que vamos a aprender en este tiempo de estudiar la Biblia de esta manera va a ser, yo creo, que muy útil, muy bueno. Pero la historia que nos contaron, recuerdan, la historia que nos contaron no nos dicen estas cosas. No nos cuentan lo verdadero que hay ahí adentro, en lo profundo del texto bíblico. Leamos de nuevo el primer versículo. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra, y todo estaba vacío.
tuvo un inicio, el universo. Y yo aquí voy a intentar utilizar, vamos a ver si me sale, estas pizarras que tenemos aquí. Tuvo un principio el universo. Pensemos que este es el inicio del universo. De aquí para allá es Tohu Vabohu. ¿Recuerdan qué significaba Tohu Vabohu? Vacío y más vacío, no hay nada. Y un día Dios arranca con algo. Arranca con algo. Empieza con algo. ¿Qué es ese algo? ¿Cómo inicia el universo? Y muchos científicos se han devanado las sienes pensando en eso. Pero muchos teólogos al principio nos dijeron, no. En realidad el mundo tiene apenas como 5.000 años, 10.000 a lo sumo. Y hay Biblias que tienen fechas, no sé si ustedes han visto esas Biblias. Hay Biblias que arrancan, uno lee Génesis y le pone 10.500 años antes de Cristo o después de Cristo, no sé qué. Ahí nos pone fechas, pero eso es equivocado porque ¿saben por qué empezaron a poner ese tipo de cosas? Porque querían destruir la idea de la evolución. Porque lo que nos estaban enseñando, el cuento, la historia que nos estaban contando, es que usted y yo somos así la humanidad es así desde que Dios nos creó. Y que todo el universo y toda la creación es así como tal cual la estamos viendo ahora. Pero no, déjenme decepcionarlos radicalmente porque Eva no era como la pintan. Eva era peluda. Y Adán era peludo. Y sí, vivían desnudos en el campo. Y sobrevivían así lampiños o así medio lampiños, digámoslo así. No sobreviven. Eran más parecidos a un mono que a nosotros. Pero ¿cómo inicia el universo? Hay un hombre que se llama Stephen Hawking. No sé si ustedes han oído hablar de él. Yo soy muy malo dibujando, pero ustedes me van a perdonar, ¿verdad? Y este hombre, vamos a ponerlo aquí en pantalla, habla de las primeras observaciones de un telescopio de 100 milímetros que empezaron a darse cuenta en 1923-27 que las estrellas se agrupaban en constelaciones y que esas constelaciones entonces podían darnos datos importantes. Por ejemplo, podía medirse la velocidad de la luz que estaban emitiendo. Y cuando empiezan a medir y a darse cuenta de la velocidad de la luz, entonces empiezan a dar cuenta de algo que es crucial. Se dan cuenta que todas las galaxias se están expandiendo. No son desordenadas. No están unas que vienen acercándose a la Tierra y otras que van para un lado y otras que van para otro, sino que todas están ordenadamente expandiéndose. Entonces eso les da la luz para darse cuenta que si están separándose y expandiéndose, en algún momento dado tuvieron que estar unidas. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que en un principio Dios dijo, hágase ¿qué? La luz. ¿Y cómo se puede hacer la luz? Recordemos, de tohu vabohu, que era nada, y como no hay nada, es negritud absoluta. ¿Cómo se crea la luz de la nada? ¿Qué es lo primero que tiene que suceder? Dígame usted. ¿Una gran explosión o no? Lo que llaman el Big Bang. Pero nos contaron la historia de que el Big Bang es antibíblico. ¿Cierto o no? ¿Cuántos escucharon eso? El Big Bang es antibíblico. Yo lo veo súper bíblico. ¿Qué es lo primero que dijo Dios? De la oscuridad total, una gran luz. Y una luz tan potente, tan poderosa, que creó las cosas. Que a partir de esa energía tan poderosa hay materia. Y esa materia se empieza a expandir durante millones de años y millones de años y millones de años y millones de años. Y se sigue expandiendo y se sigue expandiendo. Hay una teoría que se llama el corrimiento al rojo profundo, que se da cuenta que el universo se sigue expandiendo, es decir, no hay un big crunch, es decir, no chocó con pared y se empezó a devolver, como cuando uno tira una piedra a un estanque y los círculos concéntricos llegan a las orillas y entonces se empiezan a devolver. Eso no ha sucedido, se sigue creando, Dios sigue creando más y más y más y más universo durante millones de años. ¿Qué hay más allá? Y nos contaron que no, que eso era mentira.
que eso no podía ser cierto. Hay dos frases de Stephen Hawking que yo quiero que leamos juntos. Aunque los teoremas de singularidad que demostramos predecían que el universo tuvo un principio, el Big Bang, no decían cómo había empezado. Él no sabe qué causó el inicio del universo. No puede decirlo. De hecho, dice lo siguiente: o Dios decidió cómo empezó el universo por razones. Este es un ateo, ¿verdad? Stephen Hawking era un ateo. Pero dice, o Dios decidió cómo empezó el universo por razones que no entendemos, o debemos admitir que la teoría de la relatividad debe reemplazarse por otra teoría más compleja que todavía no tenemos. Pero lo cierto es que los científicos más destacados, más connotados, pueden estar de acuerdo en que hubo un comienzo, un principio. Y el Génesis nos dice que hubo un principio, ¿sí o no? Hay preguntas que no sabemos responder. ¿Y qué hizo Dios toda la eternidad antes? ¿Y por qué decidió crearlo en cierto momento? Pregunta: ¿Dios es mujer o es hombre? ¿O no es ninguna de las dos, o las dos al mismo tiempo, o algo diferente? ¿Qué es Dios? Y es muy interesante recordar lo que les acabo de decir sobre las historias que nos contaron. Nos contaron que Dios es hombre. De hecho, si uno va al Vaticano, tuve la oportunidad una vez de visitar a un amigo mío ahí que vive en el Vaticano, se llama Francisco, y fuimos a la Capilla Sixtina, y arriba en la Capilla Sixtina aparece, este fue un trabajo maravilloso de Miguel Ángel, no Rodríguez, ¿verdad? De Miguel Ángel, de otro Miguel Ángel, y aparece Dios creando el universo, pero Dios es un viejillo blanco de ojos claros. Está chingo, entonces se le ven las nalgas de repente y uno dice, ojo, primera vez que veo el trasero de Dios. Pero Dios es hombre, viejo, blanco, nalgón, gordo. Todas las culturas, esta es Ariana Grande, por cierto, la traje solamente, no sé por qué, no, mentira, ella tiene una canción que dice God is a woman. No sé si ustedes la han escuchado. Pero todas las historias que los otros pueblos tienen es que Dios es mujer. ¿O no? Todas las historias, la diosa creadora, esta es Ishtar. Ishtar es Sumeria. Es decir, lo más cercano al relato bíblico. La siguiente, esta que tenemos acá, es Isis. Isis es egipcia. Yo sé que han visto estas imágenes, ¿cierto o no? Y es mujer. La siguiente, ¿cómo se llama esta? Gea. Y Gea es la diosa griega y es mujer. La siguiente, ¿cómo se llama esta? ¿Alguien sabe? Shakti es la diosa de los hindúes y es mujer. Y esta, Pachamama, muy cerquita de nosotros. Alrededor de todo el mundo las diosas son mujeres. ¿Y por qué de repente este relato, esta historia que nos cuentan, nos cambian y dicen, no son diosas? Todos los demás están equivocados. Porque nos contaron una historia muy interesante, ahora que me acuerdo. Nos dijeron, nuestra tribu es la mejor. Nuestra piel, el color de nuestra piel, es lo que Dios dijo que es lo mejor que creó el Señor. Nuestra cultura es la mejor. Nuestras costumbres son las mejores y nuestra religión es la mejor de todas. Todos los demás están equivocadísimos. ¿Les contaron esa historia? Pero qué raro que todas las demás culturas estaban de acuerdo entre sí y solo la nuestra no. Hay algo raro aquí, ¿o no? ¿No les parece sospechoso que todo el mundo estaba de acuerdo sin haberse ni siquiera hablado durante milenios? Porque Pachamama y Gea de los griegos, no creo que el escultor haya viajado a Perú para ver cómo habían hecho eso ahí. Elohim, como les dije, es una palabra plural masculina. De Yahvé, la palabra Yahvé, ya casi voy a hablar de esos dos y termino por hoy. Yahvé es masculino. Elohim es plural y es masculino. No hay duda de eso. El relato bíblico parece estar hablando de varios dioses, pero lo resumen en uno que tiene que ser macho. Y a partir de ahí nos cuentan la historia de que nosotros los hombres somos mejores que las mujeres.
y que nos tienen que servir, etcétera. Es un relato que nos contaron. Pero ¿para qué ocupa Dios ser hombre si no va a procrear? ¿Y para qué ocuparía ser mujer? ¿Para qué necesita Dios tener género, tener sexualidad? ¿Para qué? Es una construcción, es una historia, ¿o no? ¿Y qué más da si le decimos diosa o si le decimos Dios? De hecho, la palabra Dios es en griego, ni siquiera se llamaba Dios. Theos, en griego. Él se llamaba distinto. No es ni hombre ni es mujer, sino todo lo contrario y al revés. No necesita Dios serlo. Lo cierto es que hay un relato que nos están contando y que ha impactado en nuestras culturas. Yo decía en las cosas que he ido publicando que de Génesis, depende de cómo lo leamos y lo interpretemos, podemos crear culturas muy terribles o culturas maravillosas. De momento va ganando la cultura terrible y esta es una de las razones. Hablar de Dios como hombre y de que los hombres somos entonces más parecidos a Él que las mujeres. ¿Cierto? Siguiente pregunta. Recuerden que hoy es una introducción. ¿Es uno o dos dioses? Génesis, la historia de la creación en Génesis se divide en dos capítulos. Capítulo 1 de Génesis y capítulo 2 de Génesis. Como que se repite. Y permítanme intentar contarles cómo es que funciona. Vamos a hacerlo así. De este lado vamos a tener a Elohim y de ese lado vamos a tener a Yahvé. Dejamos las estrellas por otro lado. En el principio creó Elohim. El primer capítulo, el personaje, el Dios que está ahí es Elohim. Y este es distante. Elohim es distante. Elohim es distante. No se aparece en el jardín del Edén. No le habla a los seres humanos. Elohim no habla, de hecho, en la Biblia. Nunca en la Biblia aparece Elohim hablando. No tiene sentimientos. De hecho, la única manera en que hablan de Elohim es a través de sueños. Cuando alguien tiene un sueño o una visión. Porque Él es distante. Y creó el mundo en 6 días, ¿cierto o no? ¿En cuántos? Y al séptimo, ¿qué hizo? Porque se cansó. Y al séptimo descansó. Crea este maje, Elohim crea al hombre y a la mujer juntos al mismo tiempo. No sé si usted ha leído el relato bíblico, pero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Macho y hembra al mismo tiempo los creó. ¿Cierto o no? ¿Lo dice o no? En el mismo instante crea al hombre y a la mujer. Pero una vez que tenía todo eso, parece que Yahvé se enoja. Voy a poner aquí, 2 capítulo. Yahvé le dice, todo eso está mal hecho. Voy a comenzar de cero. Y arranca el capítulo 2 de Génesis. Y dice, voy a empezar por crear al hombre, nada más al hombre, a la mujer no. Algo salió mal haciéndolos así. Y voy a crear a Adán. Y aquí se empieza a hablar de Adán, que significa humanidad. Adán, esto es un 4, no, una. ¿Ok? Y entonces Yahvé se pasea con Adán en el jardín del Edén. ¿Han leído eso? Dice el texto. Y Yahvé se paseaba y conversaba con Adán mientras caminaban en el jardín del Edén. ¿Cómo era Elohim? Distante. ¿Cómo es Yahvé? Baja a la tierra y convive ahí con Adán y se toma los traguitos. No, eso no. Conversan. Y dice, voy a dejar que sienta la soledad porque yo también he estado solo toda una eternidad. Y una vez que Adán se siente solo, le voy a hacer entonces a Eva. Luego vamos a hablar de esto. De quién es Eva, quién es Adán, por qué se llaman así, cuántos eran, de dónde salieron, etc. Voy a crearle a Eva. Voy a hacerles un jardín perfecto donde ellos estén protegidos de todo, que se llama Edén, que significa placer. Edén en hebreo significa placer, es decir, qué tuanis este de Yahvé.
Se pasea con nosotros y nos pone, bueno, con nosotros no, yo no estaba ahí, lamentablemente, pero con ellos los pone en un jardín perfecto y les dice, este jardín se llama placer. ¿Qué va a hacer el de ahí, verdad? Les cayó la peseta, ¿verdad? Placer. Y ahí viven placenteramente. Y después de repente se comen el árbol, el fruto del árbol que les había prohibido, y hay aquí una bronca, y Yahvé entonces dice, me la volví a pelar. Bueno, yo no, se la había pelado Elohim, ahora me la pelé yo, voy a destruir todo esto. Y entonces en el relato bíblico vuelve a aparecer Elohim y dice, suave, 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 no los despedace a todos, dejémonos una familia por lo menos, la de Noé. Y empieza a hablar Elohim, cambia. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que son dos los que empiezan a hablar. Primero Elohim, luego Yahvé, luego llega Elohim y rescata a la humanidad que le iban a exterminar. Y dice, dejémonos a una familia entera y a una parejita de animales de cada especie y los metemos ahí y vamos a hacer un diluvio. Y Yahvé dice, sí, vamos a hacer un diluvio. Estoy verdad, parafraseando la Biblia, pero es más o menos lo que está sucediendo. Y Yahvé manda el diluvio. Y no lo quiere parar, y no lo quiere parar, y no lo quiere parar. Y entonces el relato bíblico aparece Elohim y le dice, mae, ya, para. Y para el diluvio. Es Elohim el que para el diluvio y rescata a la humanidad. Y pasan los siglos y parece que ya todo está en orden. Y Yahvé desciende. Bueno, aquí pasa una cosa muy extraña. Que Yahvé, a diferencia de Elohim, Yahvé tiene gente preferida. Vea qué cosa más rara. Está Caín y está Abel. ¿A quién prefería Yahvé? ¿A quién? A Abel. Y entonces Caín se enoja y mata a Abel. Y entonces Dios lo saca también de ahí, del jardín del Edén. Y le pone una marca en la frente, eso sí, para que nadie lo mate, a él tampoco. Pero tiene predilectos. ¿Qué clase de Dios tiene predilectos? Elohim no tiene predilectos, pero este sí tiene predilectos. ¿Son diferentes o no son diferentes? Son dos relatos de dos cerebros totalmente distintos. Pasan los siglos y Yahvé desciende a la tierra para ver cómo estaba, eso lo dice el texto bíblico, y se da cuenta que están construyendo, voy a intentar hacer una torre de Babel. Parece un volcán. Están construyendo la torre de Babel y se vuelve a enojar. Y dice, voy a exterminar otra vez nos salió mal todo eso. Pero parece que la ira se le aplaca y lo que hace es destruir la torre de Babel. Toda la gente que estaba ahí sale huyendo del terror, se esconden en las montañas y pueblos durante siglos y empiezan a hablar lenguas distintas. Ahí es donde nacen las lenguas distintas. No porque en el momento, eso no fue que salieron huyendo y del temor se separaron y empezaron después, conforme iban evolucionando en su habla, a tener idiomas distintos. Pero es Él el que viene de nuevo a intentar destruir a la humanidad. Y así podríamos seguir el relato bíblico. ¿Son dos o es uno? ¿Son dos dioses o es uno solo? Muy callados. Luego lo vamos a resolver esto, porque quiero avanzar y terminar. Tengo un par de cosas más que quiero contarles rápidamente. Finalmente, no era una costilla. Dice que el relato bíblico nos dice que Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, pobrecito, vamos a hacerle vamos a hacerle una ayuda idónea de la costilla. Es que qué ingenio, ¿verdad? Había creado todo el universo con la palabra, pero ocupa una costilla para hacer a la mujer. Es un poco extraño, ¿sí o no? A nosotros nos dijeron, y de hecho, hasta el año 1543, en un libro que se llama De Humani Corporis Fabrica, por primera vez empiezan a estudiar el cuerpo humano anatómicamente y no solo por lo que veían desde afuera. Antes de eso se basaban en los relatos de los griegos y los griegos decían que a los hombres machos nos faltaba una costilla. ¿Usted escuchó eso alguna vez? Que a los hombres nos falta una costilla, que las mujeres tienen una más.
Yo sí lo escuché. Imagínense cuántos miles de años contando ese cuento, esa historia. ¿Se acuerdan los que les conté al principio? Nosotros somos seres que nos creemos los cuentos. Pero es mentira, tenemos la misma cantidad de costillas, hombres y mujeres. Entonces hubo una gente, bueno, esta pintura me gusta mucho, pero también porque vean cómo retratan a Adán y a Eva, blanquitos, blanquitos, machitos, machitos, y ese Dios que está ahí, que no sé si es Dios o es Jesús, se parece más a Jesús, pero no sé a cuál Jesús, machito también, casi gringo, hablan inglés y todo eso. Van a McDonald's y todo. Pero hubo dos profesores en el año 2001. Uno se llama Scott F. Gilbert del Swarthmore College of Pennsylvania y el otro se llama Zioni Zevit de la American Jewish University de Los Ángeles. Y estos dos dijeron, sí señores, Dios usó un hueso del hombre para crear a la mujer. Lo que pasa es que nos equivocamos de hueso, no era la costilla. No era la costilla. La confusión se debe a un error en la traducción de esta palabra que tenemos en pantalla. Esta palabrita que aparece ahí, que es la que se ha traducido por costilla, se puede traducir por soporte. Esa se pronuncia tselá, tsela, con TS. Esta es una tzade, tsela. Viga o soporte. Y hay un hueso en el hombre que se llama la viga de Adán o el hueso de Adán, que el ser humano masculino perdió y era el hueso del pene. Todos los demás mamíferos tienen hueso en el pene. Si usted es menor de edad, empieza a taparse los oídos porque voy a terminar un poco porno hoy. No, mentira, vamos a hablar con respeto. Todos los demás, solo nosotros los machos humanos, perdimos el hueso del pene. Las razones antropológicas por las cuales lo perdimos están muy descritas. Si usted quiere, lo busca. Se llama, el hueso peneano, ¿verdad? Puede buscarlo en internet. Y casualmente ellos demuestran una cosa muy interesante, y es que hay una cosa que se llama el rafe perineal. No sé si usted lo ha visto, pero los hombres humanos tienen como una costurita que va del ano y que sube por los testículos y termina en el pene. No sé si ustedes lo han visto, no levanten la mano si usted no tiene que levantar la mano en este momento, ¿verdad? Como que alguien nos partió la mitad por ahí, sacaron algo y nos cosieron. Y entonces ellos dicen, perdimos el hueso y somos el único ser que perdió ese hueso de los otros mamíferos. Ese es el del que habla la Biblia. Ahora, tiene más sentido ese que el de la costilla, me parece a mí. Y sin embargo, tampoco puedo creer que Dios haya creado a la mujer del hueso del pene del hombre. No puede ser. Es una metáfora. Y con esto termino. Hay que leer el Génesis, no literalmente. Es poesía. Son metáforas. La mujer fue creada de la costilla. Digamos la costilla. ¿Qué función tiene la costilla? Proteger los órganos vitales, el corazón, los pulmones. Sin las costillas nos morimos. El símbolo de la vida y la mujer están ahí. Pero hay que leerlo metafóricamente, no porque efectivamente Dios sacó una costilla y con esa costilla creó a la mujer, sino porque ¿qué significa la costilla? ¿Qué sentido tiene? Y yo entonces, llegado a este punto, quisiera, ¿qué hora es? Las 4:12. Tenemos unos 15 minutos, si ustedes me lo permiten, para conversar. Hay un micrófono que alguien me va a ayudar a pasárselo a ustedes. Siendo el universo tan gigantesco, debe haber vida en otros montones, millones de planetas y que nos rija el mismo Dios porque es el creador de todo, ¿no? Es una excelente pregunta, Javib, y yo creo que en esta expansión, ¿para qué Dios seguiría creando universo? ¿Con qué razón Dios quiere seguir siendo creador? Hay un versículo de Isaías que describe cómo Dios sigue creando. Dice que Dios, la esfera, que se habla de esfera en Isaías, vea qué interesante, se empieza a hablar de la tierra como una esfera en el Renacimiento prácticamente.
Pero la Biblia en Isaías ya habla de la esfera de la tierra y dice que Dios la está expandiendo el universo como el artesano que expande un espejo. ¿Saben cómo se hacían los espejos antes? Era un metal y con un mazo empiezan a expandir y a hacer, como cuando uno hace una pizza, empieza a golpearla para que se haga más grande. Así es como se hacían antes los espejos. En realidad nadie se podía ver muy bien en esos espejos. Pero el Isaías dice que sigue Dios creando y expandiendo el universo. ¿Para qué Dios quiere un universo tan grande si no va a poblar ese universo? Yo personalmente creo que Dios es un Dios tan grande, y este universo es tan maravilloso que hay muchas otras historias que podemos, ojalá algún día descubrir, de gente que vive en otros lugares. Pero les decía a mis hijos que yo siempre he sentido que esa idea de Elohim o de Dios es Dios y Yahvé es el Dios de los hebreos y que de hecho todas las historias que nos cuentan, como la aparición de las otras mujeres con las que se encuentra Caín, es donde nos empieza a hablar de las otras culturas que no son la tribu de Israel, por decirlo de alguna manera. Claro, y estás dando en un punto muy importante. En la historia del cuento que nos llega, es decir, de la historia que nos cuentan, hay una evolución. Y esa evolución de la historia arranca con el Dios general, el Dios de todos los pueblos que ven allí, que se llamaba El Dios de todo el antiguo cercano oriente se llama El, así. Todos, digamos, los fenicios, los sumerios, todos tenían el mismo Dios que se llamaba El. Claro, Elohim es una palabra compuesta que a él lo hace en plural y termina siendo Elohim, ¿verdad? Ahora, ese es el Dios de toda esa zona y de todas esas tribus. Cuando empieza a evolucionar, no sé si ustedes han leído la Biblia en las partes que dice, y el Dios de, por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob. Eso no era el mismo Dios, eran tres distintos, tres dioses de diferentes tribus, el de Abraham, el de Isaac y el de Jacob, porque cada tribu tenía un nombre distinto para su propio Dios. Pero poco a poco, en esa evolución de la historia, empiezan a unificarse las tribus. Las tribus que estaban desperdigadas se empiezan a unificar y entonces también unifican en un solo Dios que le llaman entonces Yahvé. Yahvé. ¿Ok? Y Yahvé es un verbo copulativo, ser o estar. Ni siquiera es un nombre, es un verbo. ¿Recuerdan cuando se le presenta por primera vez a Moisés ese ser en el desierto y le dice, yo soy el que soy? Pero en realidad estaba diciendo, Ajie, Asher, Ajie. Y ahí está el nombre de Dios. Dice, yo era el que era, yo soy el que soy, yo seré el que yo seré. Y ese es el nombre que adoptan las tribus que luego se convierten en Israel y que nos llega hasta nosotros. Entonces, capítulo 1 de Génesis es el relato más parecido en la evolución de la historia, en la primera parte de la evolución. Y luego alguien recopila el relato más concreto que han asumido las tribus ya reunificadas y vuelven a contar la historia de esta otra manera. Entonces sí, por eso ahí se resuelve que no son dos dioses, es uno solo, solo que están contadas las historias diferentes. ¿Recuerdan lo que les dije? Contaban la historia a un viejito y luego salían de ahí caminando y la historia cambiaba un poco. Esa es la razón por la que hay dos caracteres distintos en estos dos nombres. No sé si eso responde. Sí, que por qué Dios nos hizo más inteligentes que los animales. Ok, excelente pregunta. Yo pienso que nosotros logramos tener en la historia de la creación y que Dios tenía en mente un papel protagónico. Y creo que Él tenía pensado en el ser humano que administrara esta creación, no que la dominara. De hecho, es otra palabra que aparece mal traducida y Dios no dice sojuzgar en unas versiones, dominar en otra, pero realmente es administrar esto. Y creo que hay un papel importante en nosotros o con nosotros, no porque seamos mejores o más inteligentes. Realmente creo que los animales son inteligentes. Basta con tener una mascota y amarla o no. Y ver a los ojos y saber que ahí
ahí hay sentimientos, y ahí hay inteligencia, y ahí hay creatividad, y ahí hay un ser que se comunica con nosotros de alguna u otra manera. No creo que seamos más inteligentes, creo que nos hemos organizado colectivamente de una mejor manera y hemos logrado, para mal, sojuzgar la tierra, gastar los recursos de esta tierra, matarnos unos a otros. Pero no siempre fue así. Durante miles de años el ser humano no fue el que dominó la creación. Hay muchos otros seres que estuvieron antes que nosotros y con los procesos de glaciación se extinguieron esos seres y surgimos nosotros después, ¿verdad? Y de hecho, si vemos en el proceso de la evolución humana, nosotros somos los últimos que aparecemos hace recientes, creo que son 15 millones de años, nada más. Y antes de eso habían unos seres homínidos muy parecidos a nosotros, pero que no eran exactamente iguales a nosotros. Y aquí hay una cosa muy interesante, porque ¿qué es lo que nos hace distintos en ese salto del último ser homínido antes del Homo sapiens, que somos nosotros? En primer lugar, que la jupa nos creció mucho. Pero eso tenía un problema grave. El problema era que cuando nacíamos las mujeres se morían, porque no pasábamos. Entonces, ¿cuál fue la solución evolutiva? Pasar de 11 meses o 12 meses de gestación a pasar a 9 meses de gestación, que es el punto exacto en el que la mujer puede dar a luz. ¿Y cuál es la diferencia entre eso y los otros seres que nos antecedieron? Que aprendimos con esa evolución del cerebro y no tanto de nuestras garras, nuestros músculos, nuestra piel, sino solamente en el cerebro, aprendimos a ser creativos, por ejemplo. Para pasar de una isla a otra, los seres que no somos nosotros tuvieron que evolucionar hasta tener branquias, hasta tener aletas y aprender a nadar y pasar de un lado al otro. El ser humano dijo, ¿por qué no juntamos unos troncos? Hacemos una balsa y remamos hasta el otro lado. Nos ahorramos como 15 millones de años de evolución ahí. Nos adaptamos. Somos distintos porque tenemos en este momento evolutivamente la mejor maquinaria desarrollada que el resto, que es nuestro cerebro. Y además, hay una cosa más. Como tenemos la cabeza tan grande, no aprendemos a caminar tan rápido como el resto de la creación. Los demás empiezan a caminar muy rápido y a valerse por sí mismos. Pero ¿cuál es la ventaja de nosotros con respecto a ellos? Que tenemos una infancia mucho más larga. Y esa infancia larga nos permite aprender muchas cosas más que los pequeños perritos que duran solo como 3 meses en ser ya casi adultos. Nosotros aprendemos durante muchos años sin ser responsables de nada. ¿Sí o no? Y entonces eso nos da muchas capacidades diferenciadas. Una pregunta más. No sé si dará chance de desarrollar un poco esta idea, pero me llama mucho la atención el concepto de que Dios se arrepiente 3 veces, me parece, de haber creado al ser humano. Y en una ocasión me dijeron que en el primer libro de Génesis es como un índice y ya en el segundo entra en detalle. No sé si es una observación válida y si podría desarrollar un poquito esa idea. Gracias por la pregunta. El primer capítulo de Génesis es como crear la casa y el segundo capítulo la llena. En el primer capítulo crea los cielos y la tierra, las cosas grandes, las luminarias, y en el segundo capítulo llena eso y les da función, el día y la noche, la tierra, y hace brotar de la tierra las plantas y pone en ella los animales y el ser humano. El primer capítulo hace lo general y en el segundo capítulo lo específico. Si usted lo vuelve a leer, cuando llegue a la casa, note eso. En el primer capítulo hace como la parte, la cáscara de la creación, y en el segundo capítulo lo específico de la creación, y le da una misión a cada cosa. En el primer capítulo las luminarias no tienen misión, pero en el segundo capítulo es determinar los tiempos, la noche y el día. En el primer capítulo los seres humanos no tienen una misión, pero en el segundo capítulo es procrear, llenar la tierra, que luego podemos hablar de eso, y administrar la creación. En el primer capítulo no hay responsabilidades, en el segundo capítulo hay responsabilidades, no pueden comer de ese árbol. Entonces sí, efectivamente lo que te dijeron es algo, no sé si el índice y luego el desarrollo, pero sí hay como dos cosas diferentes en esos 2 capítulos. Que, bueno, los primeros 6 días de la creación supongo que no fueron 6 días exactos de como los contamos ahora. O sea,
se sabe el tiempo exacto en el que transcurrió, porque para que todo eso pasara, no sé, no me imagino que sea tan corto. Efectivamente. Y de hecho, como dije hace un ratito, hay que leer la Biblia no literalmente, sobre todo Génesis. Entonces, ni siquiera se había inventado el tiempo como para que hubiese un día, ¿verdad? No existía el tiempo, no existía. Hasta el segundo capítulo vemos que más o menos hay algo así como día y noche. Y de hecho empieza como, y fue la tarde y la mañana del día primero. Y uno dice, el día no empieza en la tarde, hágame el favor. El día empieza en la mañana con una taza de café. Si no, no empieza. ¿Cómo medían el tiempo? Y de hecho, hasta entrada de la Edad Media, el tiempo se medía distinto que hoy. Y ahí los calendarios y los meses, todos los tiempos y las horas se fueron inventando muy tardíamente. Entonces no, jamás Génesis está hablando de días específicos. Pero sí podemos decir que de eras específicas, de tiempos específicos, son tiempos específicos. 6 tiempos específicos y luego un gran descanso. 6 tiempos, 6 eras. De hecho, en el versículo, si no me equivoco, 7, 8 del capítulo primero, por ahí, o voy a buscarlo después para dárselo con más precisión, habla de las bestias marinas y de los monstruos marinos. Y yo me pregunto, ¿y no eran esos los dinosaurios? ¿Y cuánto tiempo pasó en extinguirse todo eso para después llegar a la creación del ser humano y que convivió apenas, si acaso, un ser muy parecido a nosotros con esos seres que eran los dinosaurios, pero nunca coincidimos? El ser humano nunca coincidió. Ese cuento de los Picapiedra, que coincidía con Dino y con todos esos, no es cierto. El ser humano no coincidió nunca con los dinosaurios. Son eras totalmente distintas. Por lo tanto, si Génesis está hablando de grandes monstruos marinos y terrestres en uno de estos días y el ser humano aparece después, entonces son eras largas. Eras largas. Exactamente. No sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, tiene más sentido, de hecho, tiene más sentido científicamente. Bien, yo creo que estamos llegando al final. Hoy era para mí como el experimento inicial de hacer esto, y quiero preguntarles qué les pareció. ¿Les gustó? Sí. Nos vemos de hoy en 15 a la misma hora, entonces, y si pueden invitar a otras personas porque se va a poner mucho mejor. Muchas gracias por estar acá.